En pleno funeral de mi esposo, mi hijo me dijo, no eres nadie aquí. Yo solo cerré los ojos, y cuando el abogado se puso de pie, su mundo entero se derrumbó. Lo que pasó ese día no lo voy a olvidar. Llegué temprano a la sala velatoria porque quería estar cerca del féretro de Manuel. Me senté en la primera fila, al lado del rosario y de las coronas que los vecinos mandaron. Olía a café recalentado y a cera. El ventilador del techo hacía ruido. Entraban y salían parientes de los que solo me acuerdo en nacimientos y velorios. Algunos me abrazaron. Otros me dieron palmaditas en el brazo. «Fuerza, doña Carmen», decían, como si la fuerza fuera algo que una compra al pasar por la panadería. Julián llegó detrás de Patricia. Ellos siempre entran juntos, como si fueran una sola persona. Él con la camisa planchada, el reloj caro y esa manera suya de mirar por encima del hombro. Patricia con el vestido negro ajustado y ese perfume fuerte que me da dolor de cabeza. No me miraron primero a mí. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Fueron derecho a la mesa donde estaba la foto de Manuel y empezaron a mover cosas. Patricia cambió la foto por otra, más presentable. Dijo que la que yo había puesto no favorecía a Manuel. Yo no dije nada, solo respiré. «Mamá, ven un momento», me dijo Julián después con la voz seca. «Tenemos que organizar dónde se sienta cada uno. Va a venir gente importante del trabajo». Me levanté despacio. Me dolían las rodillas. Me llevó hacia el fondo de la sala, lejos del féretro. «Aquí vas a estar mejor», dijo Patricia, señalando unas sillas de plástico cerca de la puerta. «Más fresco». Yo miré el lugar. Al lado había una mesa con vasos descartables y un termo chorreado de café. Desde ahí ni se veía bien la cara de Manuel. Le dije que prefería quedarme adelante, cerca de él. «Mamá, no te pongas difícil», saltó Julián. «Hay protocolo. La familia política y los socios se van a sentar adelante. Tú puedes recibir a los vecinos aquí y anotar quién vino». Me puso un cuaderno en las manos, como si fuera la recepcionista. Lo abrí por reflejo. La primera línea decía, «Libro de condolencias». Escribí, «Carmen», y me quedé sosteniendo la virome sin saber qué más hacer. «Yo me quedo adelante», repetí. «Es mi marido». Ahí fue cuando Patricia me sonrió sin sonreír. «Carmen, no hagas escenas. Hay que mantener todo ordenado. Después, en la misa, te sientas donde quieras». Escuché a alguien toser detrás. Era doña Mecha, la vecina que vio crecer a Julián. Se me acercó con cuidado, como si pisara vidrio. «Deje, doña Carmen. Yo me encargo del cuaderno», me susurró. «Usted vaya donde corresponde». Le agradecí con la mirada. Volví a la primera fila. Me senté. Puse la mano sobre la madera y le hablé a Manuel en voz baja. Le dije que estaba ahí, que no me iba a mover, que si había soportado tantas cosas en esta vida, podía soportar un rato más. No habían pasado ni 10 minutos cuando Patricia vino con 2 señoras que no conocía. Las sentó a mi lado y les dijo, «Aquí en la primera fila las esposas». Una de ellas me preguntó si yo era la hermana del difunto. «No la culpo». Patricia no la corrigió. Julián me hizo una seña con la cabeza, de esas que él usa para dar órdenes sin necesidad de hablar. Me quedé quieta. El horario del rezo se acercaba y la sala se llenó. Entró la cuñada de Patricia con unas bandejas de empanadas. Llegaron los compañeros de oficina de Julián. Se escuchaba un murmullo constante. En medio de eso, el administrador de la sala velatoria se acercó con un hombre de traje gris. Lo reconocí. El licenciado Benítez, el abogado que acompañó a Manuel en varias cosas los últimos años. Lo saludé con la cabeza. No me dio tiempo a hablarle. Patricia lo interceptó antes. «Licenciado, qué gusto que haya venido», le dijo, pegándole en el brazo con confianza. «La lectura del testamento se puede hacer rápido, ¿no? Para no alargar». El licenciado Benítez la miró con esos ojos de funcionario cansado. «Señora, lo que corresponde es hacerlo cuando esté presente la familia directa, y con serenidad», respondió. «No hoy». «Pero así nos organizamos», insistió Patricia, bajito, como si estuviera arreglando el precio de una alfombra. «Julián tiene que viajar mañana». Benítez no contestó. Miró hacia mí y asintió con respeto. Yo sentí un alivio chiquito, como cuando entra una corriente de aire por la ventana.
El rosario empezó, y con el primer Dios te salve María, Patricia se levantó para ajustar otra vez la foto. Julián se paró al lado del féretro, con postura de dueño. Yo repetía las oraciones en automático, sin pensar. En cada cuenta del rosario veía una mañana distinta. Yo levantándome a las 5 para hacer tortillas y mandarle a Julián en una viandita. Yo limpiando casas para pagarle el traje de la graduación. Yo vendiendo mi anillo para cubrirle el depósito del primer alquiler en la capital. Todo eso pasaba como una fila de fotos que nadie colgó. Al terminar el rezo, la gente empezó a acercarse a dar el pésame. Una prima de Manuel me abrazó llorando. Un vecino me trajo una botellita de agua. Un señor del trabajo de Julián me dijo que yo era una señora muy fuerte. Me cansé de palabras que no tocan nada. Me levanté para ir al baño. En el pasillo, escuché la voz de Patricia. Tu madre va a complicarlo todo, decía. No sabe comportarse. Me quedé quieta. Quise no escuchar, pero escuché. Yo hablo y lo ordeno, dijo Julián. Es lo mejor, hoy mismo. Volví a mi asiento. Le pedí a doña Mecha que me trajera un poco de café. Me temblaban las manos. Miré a Manuel y pensé en esa vez que me dijo, bajito, que no confiaba en Patricia. Lo dijo una sola vez y después se guardó. Yo también me guardé. A la hora del mediodía, alguien trajo sándwiches. Se armó una mesa en el fondo. Gente comiendo, gente llorando, gente mirando el celular. La vida mezclada con la muerte como pasa siempre. Yo no tenía hambre. Escuché risas apagadas en el grupo de los compañeros de Julián. Patricia hablaba con dos mujeres y señalaba la corona más grande, la que decía, con respeto, Directorio de Innovar SA. Yo pensé que Manuel, con su overol y su olor a aceite, se habría reído del nombre de esa empresa. Cuando dieron las 3, el administrador anunció que la funeraria cerraría un rato para limpiar y preparar la salida hacia el cementerio. Pidieron a la familia más cercana quedarse en la sala principal. Nos quedamos. Yo, Julián, Patricia, 2 primos, la cuñada Lidia y el licenciado Benítez, que volvió a entrar con una carpeta. Yo no sabía de qué se trataba. Nadie me había avisado nada. Antes de salir para la misa, voy a hacer unas aclaraciones, dijo Julián, poniéndose delante del féretro, como si diera una charla en su empresa. Para evitar confusiones, me agarré del borde del banco. Sentí el olor a madera mojada. Patricia se ubicó a su lado, con los brazos cruzados. Primero, la organización de las visitas y las flores la maneja Patricia. Si alguien pregunta por decisiones, hablan con ella, explicó Julián, señalándola. Segundo, después del entierro vamos a reunirnos en casa para conversar sobre... Miró a Patricia, que le pasó una hoja doblada. Sobre temas de administración. Hay asuntos importantes que resolver, y necesitamos hacerlo con orden. ¿En casa de quién?, pregunté, sin levantar la voz. En la nuestra, dijo Patricia. Es más cómodo. La casa donde viví con Manuel 42 años es la mía, respondí. Si se va a hablar de cosas de Manuel, se habla ahí. Patricia me miró con esa paciencia falsa. Carmen, no te lo tomes a mal. Hay lugar para recibir gente en la nuestra. En la tuya no. Julián tragó saliva y dio el paso que venía madurando. Mamá, no compliques, dijo, y respiró hondo, como cuando se prepara para hablar en público. Este es el momento de ser prácticos. A partir de hoy, las decisiones las tomo yo. No eres nadie aquí, ¿me entiendes? Nadie. Yo escuché el silencio que quedó después. Fue un silencio con peso. Lidia se acomodó el bolso en el regazo. Doña Mecha movió los labios sin decir palabra. Yo no lloré. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Abrí los ojos. Me acomodé el suéter. Miré a Julián a la cara. No dije nada. No hagas drama, agregó Patricia, como quien piensa que hace un favor. Ya bastante hay con el entierro. El licenciado Benítez tosió apenas. Hizo un gesto para pedir la palabra. Disculpen, dijo. No me corresponde opinar sobre asuntos familiares, pero sí sobre los legales. El señor Manuel dejó instrucciones claras para este día y para lo que sigue. Sería bueno escucharlas. Licenciado, no es el momento. Patricia intentó frenarlo. La familia está muy sensible. Yo estoy bien, le dije al abogado. Hable. Benítez miró el reloj. Lo vi ordenar papeles, revisar una firma, asegurarse de que el sello estuviera visible. Arrimó una silla. Nadie se movió. Julián se pasó la mano por el pelo.
Patricia cruzó más fuerte los brazos. Yo volví a poner la mano sobre el cajón de Manuel, como si así lo invitara a escuchar también. Antes de que el abogado empezara, apareció el administrador con una bandeja de agua. «Para la garganta», dijo. Entregó un vaso a Benítez y se retiró. El licenciado tomó un sorbo y dejó el vaso en el suelo. Abrió la carpeta, hizo una pausa breve, respiró. «Aquí está», dijo. «Es el testamento y las cartas anexas. El señor Manuel me pidió que, si había presión o confusión, las leyera antes de la misa». Palabras textuales. Patricia rió por lo bajo, como si fuera una exageración. «Hagámoslo rápido, entonces», dijo Julián. «No hay mucho que aclarar. Mi padre ya había hablado conmigo. Yo miré al licenciado Benítez. Él me sostuvo la mirada un segundo. Apreté los dedos contra la madera. Sentí su frío. Doña Mecha se santiguó. Lidia bajó la cabeza. En la puerta, el sol de la tarde se metía en la sala en un rectángulo tibio. Adentro, el aire estaba quieto. «Señora Carmen», dijo el abogado poniéndose de pie con los papeles en la mano, «vamos a comenzar por usted». Y yo, sin moverme de la primera fila, supe que algo grande iba a cambiar en esa sala antes de que saliéramos al cementerio. El silencio en la sala velatoria seguía siendo espeso cuando el abogado del pueblo, don Ricardo, se aclaró la garganta. Todos lo miraron con curiosidad. No era común que un abogado hablara en pleno velorio, menos aún cuando la familia parecía más preocupada por las miradas y los comentarios de los vecinos que por el cuerpo de mi esposo. Yo permanecía sentada en la última fila de sillas, con las manos entrelazadas, tratando de controlar el temblor de mis dedos. Había soportado la humillación de mi propio hijo, Julián, cuando me dijo que yo no era nadie allí. Todavía sentía esa frase clavada como un puñal. Ricardo pidió permiso para decir unas palabras en nombre de mi difunto esposo, y un murmullo recorrió la sala. Patricia, mi nuera, torció los labios y murmuró algo en el oído de Julián, como si le molestara que alguien desviara la atención que hasta ese momento giraba en torno a ellos. «Don Ricardo, ¿qué tiene que decir ahora?», preguntó Patricia, con esa voz dulce que usaba cuando en realidad estaba siendo sarcástica. «No creo que este sea el momento». Ricardo no se dejó intimidar. Abrió una carpeta de cuero que traía consigo y sacó unos documentos. Su esposo, don Ernesto, me pidió antes de morir que guardara estas palabras y estos papeles para el momento oportuno, dijo con calma. Y él fue muy claro. Este momento debía ser en su velorio, delante de todos. Los presentes comenzaron a cuchichear. Algunos parientes se acomodaron en las sillas, expectantes. Yo sentí un nudo en la garganta. Ernesto siempre había sido reservado, pero también precavido. No entendía qué podía haber dejado pendiente. Julián se levantó, visiblemente incómodo. «¿No cree que esto puede esperar?», dijo con tono autoritario. «No es el lugar ni la hora». «Su padre fue muy específico», replicó Ricardo sin levantar la voz. «Dijo que solo así se conocería la verdad». Patricia apretó el brazo de mi hijo y lo hizo sentarse otra vez. Yo vi cómo ella le susurraba algo, seguramente convenciéndolo de no armar un escándalo. Ricardo comenzó a leer. Su voz retumbaba en medio del silencio. «A mi familia. Si están escuchando esto es porque ya no estoy. He vivido una vida de sacrificios, y mi mayor orgullo fue siempre mi esposa, Carmen. Ella fue la que sostuvo nuestra casa cuando yo no podía, la que trabajó de sol a sol mientras yo buscaba oportunidades. Por eso, he tomado decisiones que algunos no entenderán, pero que fueron necesarias para protegerla». Los murmullos se intensificaron. Yo sentía que me ardían los ojos. Julián miraba a todos con fastidio, como si quisiera acallar los comentarios de un solo golpe. «Sé cómo son las cosas entre ustedes», continuó Ricardo leyendo la carta de Ernesto. «Sé que hay quienes creen que Carmen no tiene valor, que ya no sirve, que es un peso. Por eso dejé todo dispuesto para que nadie pueda pasar por encima de ella. Lo que construimos juntos, aunque algunos lo ignoren, es de ella». Patricia perdió el color en la cara. Se movió incómoda en su silla y buscó la mirada de Julián, que estaba rígido, con la mandíbula apretada. En ese momento no entendí del todo lo que significaban esas palabras, pero noté cómo algunos parientes se inclinaban hacia adelante, interesados. Mi cuñada Marta me miraba con los ojos abiertos de par en par, como si recién comprendiera algo. Ricardo hizo una pausa y guardó los papeles. «Estos documentos serán leídos oficialmente en unos días», explicó. «Lo único que puedo decir aquí
respetando la voluntad de don Ernesto, es que nada será como ustedes creen. Ese comentario generó un revuelo inmediato. Patricia no pudo contenerse. «Esto es ridículo», exclamó levantando la voz. «Ernesto siempre dijo que todo sería para su hijo, como corresponde. ¿Por qué cambiaría de opinión a último momento?» El abogado no respondió. Solo cerró la carpeta y se levantó, despidiéndose en silencio. Yo me quedé allí, confundida y temblorosa. Por dentro me sentía desgarrada. No entendía qué había hecho Ernesto sin contarme. No sabía si debía sentirme aliviada, esperanzada o más preocupada aún. Lo único que sí sabía era que Julián y Patricia estaban furiosos. Cuando el abogado se fue, Patricia me fulminó con la mirada. «Esto debe ser idea tuya», escupió con veneno en la voz. «Seguramente lo convenciste cuando ya estaba enfermo». «Patricia, basta», alcancé a decir con la voz quebrada. «Yo no sabía nada». «Por favor, mamá», intervino Julián con desprecio. «No hagas el papel de inocente. Papá nunca habría cambiado de planes si no fuera por ti». Sentí que la sala entera me miraba. Algunos con lástima, otros con duda. Mi propio hijo me acusaba de haber manipulado a mi esposo, cuando yo misma estaba enterándome de todo en ese instante. Me levanté despacio y caminé hacia el ataúd. Toqué la madera con la palma de mi mano. En silencio, le pregunté a Ernesto por qué no me había contado nada, pero no había respuesta. Detrás de mí, escuchaba los cuchicheos. La familia política de Patricia murmuraba entre ellos, como si ya me vieran como una enemiga. Me sentía sola, arrinconada, sin fuerzas, pero dentro de ese dolor había una pequeña chispa, una chispa que se encendió cuando recordé las últimas palabras del abogado. «Nada será como ustedes creen». Patricia y Julián no lo sabían aún, pero esa chispa se iba a convertir en fuego. Después de que el abogado Ricardo salió de la sala velatoria con aquella carpeta bajo el brazo, la tensión quedó flotando en el aire como humo espeso. Nadie sabía qué decir. Yo me quedé de pie al lado del ataúd de Ernesto, con la mano apoyada sobre la madera. No lloraba ya, porque las lágrimas se me habían secado. Sentía un hueco extraño en el pecho, como si estuviera mirando mi vida desde afuera. Patricia fue la primera en romper el silencio. «Esto es una falta de respeto», dijo con voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Mi suegro jamás habría querido que se leyera algo así aquí. Ese abogado se aprovechó de la confusión. Algunas personas asentían, otras se quedaban calladas. Yo no abrí la boca. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a ser usada en mi contra. Julián se levantó con un gesto brusco. «No se preocupen», dijo a los presentes. «Todo esto es un malentendido. Mi padre habló muchas veces conmigo y dejó claro que yo sería el responsable de la herencia, así que no se dejen confundir. Yo escuchaba sus palabras y me costaba creer que fuera mi hijo quien las pronunciaba. Lo veía erguido, con el pecho inflado, como si Ernesto hubiera sido solo un escalón para que él pudiera lucirse ahora. Una prima de Ernesto se animó a intervenir. «Julián». Pero el abogado fue claro. Dijo que las instrucciones de tu padre eran proteger a Carmen. Patricia le lanzó una mirada cortante. Mi suegro estaba muy enfermo. Todos sabemos que en esos momentos uno dice cosas que no siempre son lógicas. Además, con el respeto que me merecen, doña Carmen ya está mayor y no puede hacerse cargo de nada. Las palabras me atravesaron. Me trataba como si yo fuera un mueble viejo, como si mi vida no contara. Sentí calor en la cara, pero me quedé quieta. «Patricia, basta», dije con voz baja, intentando mantener la calma. «Yo no necesito que me defiendas ni que hables por mí». Ella sonrió con suficiencia. «Claro que sí, Carmen. Lo digo por tu bien. Todos saben que no tienes cómo manejar asuntos legales ni propiedades. Para eso está Julián». La humillación era pública y descarada. Los familiares que aún estaban en la sala miraban de un lado a otro, incómodos. Algunos cuchicheaban. Otros fingían revisar el celular. Yo quería desaparecer, pero también sabía que no debía moverme de allí. Minutos después llegó la hora de cerrar el féretro para trasladarlo a la iglesia. Cuando los empleados de la funeraria se acercaron, Julián se apresuró a ponerse frente a ellos, como si él fuera el único autorizado a dar órdenes. «Yo me encargo», dijo con tono de mando. Yo quise acercarme para despedirme, pero Patricia me bloqueó el paso. «Déjalos trabajar, Carmen. Mejor si no te alteras», susurró.
con esa falsa dulzura que me helaba la sangre. La empujé suavemente a un lado y me incliné sobre Ernesto. Toqué su frente fría por última vez. Sentí las lágrimas volver. No me importó que me vieran. Cerré los ojos y le pedí perdón por no haber sabido proteger nuestra paz en esos últimos días. Al abrirlos, Patricia me miraba con desprecio. «Haz tu show, pero no olvides que todo esto ya no te pertenece», me dijo en voz baja, casi pegada a mi oído. Me quedé helada. Eran palabras crueles, dichas en el momento más doloroso de mi vida. En la iglesia, durante la misa, la humillación continuó. Julián se sentó en el primer banco junto a Patricia, como si fueran los únicos herederos del lugar. A mí me hicieron sentar más atrás, al lado de dos vecinas que me tomaron la mano con cariño, avergonzadas por lo que estaban viendo. El sacerdote habló de la vida de Ernesto, de su sacrificio y su amor por la familia. Yo sentía que cada frase era una bofetada a lo que estaba ocurriendo ahí mismo. Después de la misa, en el camino hacia el cementerio, Patricia volvió a hablar alto, dirigiéndose a todos. «Ahora que mi suegro descansa en paz, Julián tomará las riendas de todo. Es lo que corresponde». La familia murmuraba aprobando. Algunos se acercaban a felicitarlo, como si acabara de recibir un título. Yo caminaba unos pasos atrás, en silencio, con la cabeza baja. En el entierro, cuando bajaron el féretro, quise tirar un puñado de tierra. Era mi último adiós. Pero Patricia se adelantó. Lo hizo ella primero y luego tomó la pala para dársela a Julián. Cuando fui a acercarme, Patricia puso la mano sobre la mía. «No te esfuerces, Carmen. Ya está. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me aparté y tiré la tierra igual. Nadie me lo iba a impedir». Aún así, sentí la vergüenza quemándome en la cara por todo lo que había soportado delante de todos. Terminada la ceremonia, se organizó un almuerzo en la casa de mi cuñada. Allí la humillación alcanzó otro nivel. Patricia se encargó de dirigir la reunión, repartiendo lugares, dando órdenes a las mujeres de la familia para que sirvieran los platos. Yo intenté ayudar, pero ella me cortó enseguida. «Siéntate, Carmen. Estás cansada. Ya no tienes edad para andar moviéndote tanto». Algunos se rieron nerviosos. Yo apreté los labios y me senté. En medio de la comida, Julián se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí. Sé que mi padre estaría orgulloso de ver a la familia reunida. Y quiero decirles que a partir de ahora yo me haré cargo de todo lo que él dejó». Hubo aplausos. Yo lo miraba incrédula. Parecía un político dando un discurso. «También quiero aclarar», añadió Patricia con su sonrisa fingida, «que doña Carmen no debe preocuparse por nada. Julián y yo la cuidaremos. Le buscaremos un lugar tranquilo donde pueda estar bien atendida, porque entendemos que ya no es fácil para ella manejar una casa sola». Las palabras me cayeron como baldes de agua helada. Ya no hablaban de mí como parte de la familia, sino como un estorbo al que había que enviar a otro lado. «Eso no es cierto», alcancé a decir, con voz temblorosa. «Yo puedo vivir en mi casa». Patricia fingió una sonrisa de paciencia. «Claro, Carmen, claro. Solo queremos lo mejor para ti». Yo vi cómo algunos familiares asentían, como si fuera lógico lo que decía, y ahí lo entendí. Patricia había logrado convencer a muchos de que yo sobraba, de que mi lugar era al margen. Esa tarde, volví a mi casa acompañada de una vecina. Entré, cerré la puerta y me apoyé contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un odio profundo hacia la mujer que se había casado con mi hijo. Ella había logrado lo que quería, dejarme en ridículo, hacerme sentir invisible. No sabía exactamente qué significaban los papeles que Ricardo había mencionado, pero algo dentro de mí me decía que aún había esperanza. Sin embargo, antes de cualquier revelación, me esperaba más sufrimiento. Patricia y Julián no habían terminado conmigo. La tarde después del entierro llegué a mi casa con la sensación de que había pasado una tormenta que me había dejado en ruinas. Caminé despacio por el pasillo, arrastrando los pies. El silencio de la casa me golpeó de inmediato. Antes, al abrir la puerta, siempre escuchaba la voz de Ernesto llamándome desde la sala o el sonido de la radio encendida con boleros viejos. Ahora no había nada, solo el eco de mis pasos. Me senté en la silla de la cocina sin quitarme el abrigo negro. Me quedé mirando la mesa vacía.
Recordé que la última vez que habíamos desayunado juntos, Ernesto me había servido un café y me había sonreído. Me dijo que no me preocupara tanto por Julián, que las cosas con los hijos eran complicadas, pero que al final, la sangre pesa más. Esa fue una de las últimas frases que me dejó, y ahora parecía una ironía cruel. Me quedé allí hasta que la vecina, doña Marta, tocó la puerta. Traía una olla con caldo caliente. «Carmen, no te quedes sin comer», me dijo con ternura. «Sé que estos días son pesados». La abracé agradecida. Le prometí que comería más tarde. Apenas se fue, me serví un poco del caldo, pero no logré terminarlo. El estómago lo tenía cerrado. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Julián diciéndome: «No eres nadie aquí». Sentía el olor del cementerio, la tierra húmeda cayendo sobre el cajón, y después, la voz de Patricia hablándome como si yo fuera una carga. Me levanté a las 3 de la madrugada y me puse a revisar cajones viejos. Saqué fotos de Julián cuando era niño. Lo vi con sus pantalones cortos, sosteniendo un cuaderno en la primera comunión, abrazado a Ernesto en una fiesta escolar. En todas esas imágenes estaba yo, de fondo, con la ropa gastada de tanto lavar, pero siempre sonriendo. Recordé cómo me levantaba de madrugada para prepararles desayuno antes de irme a trabajar en casas ajenas. A veces volvía tan cansada que me dolía hasta el alma, pero igual cosía la ropa de Julián para que no se notara que era usada. Todo ese sacrificio ahora parecía olvidado, borrado de un plumazo. Pasé el día siguiente entre recuerdos. El teléfono sonaba con llamadas de familiares, pero no contestaba. Sabía que querían hablar de la herencia o de lo que el abogado había dicho. No tenía fuerzas para más discusiones. Al tercer día después del entierro, Julián apareció en mi casa sin avisar. Venía con Patricia. Ella entró primero, con esa seguridad que siempre lleva en la mirada, como si la casa fuera suya. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Julián, sin siquiera mirarme a los ojos. «Claro», respondí con voz baja. «Siéntense». Se acomodaron en el sofá como si fueran los dueños. Yo me quedé en una silla frente a ellos. «El abogado no sabe lo que dice», comenzó Patricia. Ernesto ya había dejado claro que Julián es el heredero natural. No hay nada que discutir. Lo que Ernesto escribió está en manos de Ricardo. Contesté. Yo no sabía nada. «Por favor, mamá», interrumpió Julián con fastidio. «No te hagas la inocente. Seguro tú lo convenciste cuando estaba enfermo». Me quedé callada. Sentí rabia, pero no quería discutir. Miré a mi hijo y traté de reconocer al niño que había criado, pero solo veía a un hombre endurecido por la ambición. «Vamos a organizar todo a partir de ahora», continuó Patricia. «Tú ya no puedes estar sola en esta casa tan grande. Hemos pensado que lo mejor es que te mudes a un lugar más pequeño. Nosotros nos encargaremos de la venta de esta casa». Sentí un nudo en la garganta. «Esta es mi casa», dije, casi en un susurro. «Aquí viví con Ernesto toda la vida». «No seas egoísta, mamá», dijo Julián. «Tú no necesitas tanto espacio. Patricia y yo sí». Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. No quería que vieran mis lágrimas. Afuera, unos niños jugaban en la calle. Pensé en los años en que Julián jugaba igual, corriendo con una pelota de trapo. Recordé cómo yo lo llamaba para que entrara a cenar y él me abrazaba sudado, riendo. Ese niño ya no existía. «Yo no me voy a ir de aquí», dije finalmente, sin darles la espalda. Hubo un silencio incómodo. Patricia fue la primera en hablar. «Mira, Carmen, no queremos que esto se ponga feo. Pero si insistes en quedarte, entonces Julián tendrá que tomar medidas». Me di la vuelta. «¿Medidas?», pregunté. «Legales», contestó Julián. «Si es necesario, lo haremos», no respondí. Los vi levantarse y salir como si nada. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en la silla. Me temblaban las manos. Esa noche, otra vez, no pude dormir. Caminé por la casa tocando las paredes, acariciando los muebles. Todo lo que estaba allí había sido levantado con esfuerzo de Ernesto y mío. Cada ladrillo de esa casa tenía el peso de nuestras vidas. Me acordé de las veces que me negué a comprarme un vestido nuevo porque prefería ahorrar para los estudios de Julián. De los turnos extras que hice en la lavandería del barrio para pagarle el uniforme de secundaria.
de las madrugadas en que me sentaba en la mesa de la cocina a coser para que él pudiera ir limpio y digno a la escuela. Me acordé de una Navidad en la que no teníamos dinero para regalos. Ernesto y yo nos quedamos sin cenar para que Julián pudiera tener un juguete. Lo vimos abrirlo con ojos brillantes. Él no recordaría jamás ese detalle, pero yo lo tenía grabado como una cicatriz. El dolor de la traición pesaba más con cada recuerdo. Y sin embargo, no dije nada. Guardé silencio. Sabía que mi momento todavía no había llegado. Los días siguientes fueron de murmullos y visitas incómodas. Algunas vecinas venían a darme ánimo, otras traían chismes sobre lo que se decía en el pueblo, que Patricia ya hablaba como si la casa fuera suya, que Julián planeaba mudarse pronto. Yo escuchaba todo en silencio, sin responder. Una tarde me crucé con Ricardo en la plaza. Me saludó con respeto. «Doña Carmen, no se preocupe», me dijo en voz baja. «Todo está en regla. En unos días haremos la lectura oficial». Asentí en silencio. No quería ilusionarme demasiado. Esa noche, acostada en la cama vacía, le hablé a Ernesto en voz baja. «Me humillaron, viejo», susurré. «Pero yo voy a resistir. No sé cómo, pero voy a resistir». Y así me quedé, abrazada a su almohada, esperando que el silencio me diera fuerzas. El día de la lectura del testamento llegó más rápido de lo que yo pensaba. Durante esa semana, Patricia no dejó de pasearse por el pueblo hablando como si ya fuera dueña de todo. Me contaron que incluso había ido a la tienda de muebles y había preguntado por juegos de sala para una casa grande, como si la mía estuviera a punto de pasar a sus manos. Julián, por su parte, se mostraba confiado. Saludaba a todos con una sonrisa y hasta había comentado en la cantina que pronto tendría otros planes con las propiedades de mi difunto esposo. Yo escuchaba todo en silencio. No discutía, no aclaraba nada. Por dentro, el miedo me revolvía el estómago, porque aunque Ricardo, el abogado, me había asegurado que las cosas estaban en orden, no quería ilusionarme antes de tiempo. El dolor de tantas humillaciones todavía estaba fresco, y no quería pensar en una victoria que quizá no llegara. El día señalado, me desperté temprano. Me vestí con ropa sencilla, la misma que usaba todos los días. Quería que vieran que no necesitaba aparentar nada. Caminé hasta la notaría, un edificio antiguo con paredes amarillentas y muebles pesados. En la sala ya estaban Julián y Patricia, acompañados de la hermana de él, mi cuñada Marta, y dos primos. Todos hablaban bajo, pero se notaba la tensión. Cuando me vieron entrar, Patricia me lanzó una mirada fría. «Por fin», dijo, «ya podemos empezar». Yo no respondí. Me senté en una silla apartada, al lado de la ventana. Ricardo apareció poco después, con la misma carpeta que había llevado al velorio. Se acomodó las gafas y nos pidió silencio. «Hoy procederemos a la lectura del testamento de don Ernesto», anunció con voz firme. «Les pido respeto, porque estas son sus últimas voluntades». El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Miré el suelo para no cruzar miradas con nadie. Ricardo comenzó a leer. La primera parte era formal, con datos y agradecimientos. Julián se mostraba impaciente, moviendo el pie sin parar. Patricia se inclinaba hacia él, como queriendo controlar cada palabra. «Dejo constancia», leyó Ricardo, «de que mi esposa, Carmen, fue mi compañera de vida durante más de 40 años. Ella cargó con el peso de esta familia cuando yo no podía. Por esa razón, y para protegerla de cualquier injusticia, declaro que todos los bienes que poseo pasan a ser de su entera administración y disfrute». El aire se cortó en la sala. Julián se enderezó en la silla como si no hubiera entendido. Patricia abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué significa eso?», preguntó ella, alzando la voz. «¿Está diciendo que todo es de Carmen?». Ricardo no se alteró. «Así es. Don Ernesto dejó claro que su esposa es la única heredera legal de las propiedades y cuentas registradas a su nombre». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me llevé una mano al pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. «Eso no puede ser», replicó Julián con tono agresivo. «Mi padre me había dicho otra cosa». «Lo que él pudo haber dicho en vida no tiene valor frente a un documento notariado», contestó Ricardo.
Aquí están las firmas, los sellos y las fechas. Todo está en regla. Los murmullos comenzaron entre los presentes. Marta se llevó la mano a la boca, incrédula. Uno de los primos bajó la mirada, incómodo. Patricia, en cambio, no se rindió. Seguro la convenció ella, dijo señalándome con el dedo. Carmen lo manipuló cuando estaba enfermo. Me temblaban las manos, pero mantuve el silencio. No iba a darles el gusto de verme discutir. Ricardo siguió leyendo. Enumeró las propiedades, la casa donde vivíamos, un terreno en las afueras del pueblo, un pequeño local alquilado a una farmacia y una cuenta de ahorros que yo ni siquiera sabía que existía. Todo estaba a mi nombre. Mi hijo Julián recibirá un estipendio mensual, continuó Ricardo, administrado por Carmen, siempre y cuando la respete y la apoye. En caso contrario, perderá ese beneficio. El golpe fue brutal. Julián se levantó de la silla, rojo de furia. «Esto es una traición», gritó. «Mi propio padre me dejó a merced de ella». Patricia intentó calmarlo, pero él se zafó. «No lo aceptaré», vociferó señalándome. «Tú no mereces nada. Todo lo que tienes es gracias a mí». Yo lo miré por primera vez desde que empezó la lectura. No dije una palabra. Solo lo observé, recordando cada madrugada en que me partí la espalda para que él pudiera estudiar, cada comida que me quité de la boca para que él no pasara hambre. Y pensé, todo lo que tienes es gracias a mí, y todavía tienes el descaro de hablar así. El abogado pidió calma. Entiendo que este sea un momento difícil, pero la decisión de su padre es inapelable. Patricia se dejó caer en la silla, como si hubiera recibido un golpe. Marta me miraba de reojo, entre sorprendida y avergonzada. El resto de la reunión transcurrió entre gritos y quejas de Julián, pero nada cambió. Al final, Ricardo cerró la carpeta. Eso es todo. Don Ernesto quiso que se supiera ahora, para evitar manipulaciones. La herencia está asegurada a nombre de Carmen. Salimos de la notaría y sentí que el aire de la calle me devolvía un poco de calma, pero no tuve tiempo de respirar. Patricia me alcanzó en la vereda y me enfrentó. «No te confíes», me dijo con los dientes apretados. «Julián no va a quedarse de brazos cruzados». Yo la miré sin responder. Ella esperaba que yo discutiera, que me defendiera, que bajara la cabeza. No hice nada de eso. Solo me di la vuelta y caminé hacia mi casa. Esa noche, sola en la cocina, me serví un té y me quedé mirando la ventana. Todo lo que había pasado me parecía irreal. Ernesto, en silencio, me había protegido más de lo que yo imaginaba. Y mi venganza, esa que yo no había planeado, estaba empezando a tomar forma. La justicia de su decisión era la respuesta más poderosa a las humillaciones que había recibido. Yo no iba a gritar ni a festejar, no iba a echarlos de inmediato. Iba a dejar que Julián y Patricia se hundieran en su propio enojo, que sintieran en carne propia lo que significa depender de alguien a quien despreciaron. Esa sería mi venganza callada. Esa madrugada, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir profundamente. Después de la lectura del testamento, la tensión no se desvaneció. Al contrario, creció como una sombra que seguía cada uno de mis pasos. Durante los días siguientes, Julián y Patricia se comportaron como fieras heridas. No aceptaban la realidad y buscaban cualquier resquicio para revertir lo que ya estaba firmado y sellado. Yo lo sabía porque las vecinas venían a contarme lo que escuchaban en el mercado, en la panadería o en la peluquería. Patricia decía que esto no podía quedar así, que Julián era el verdadero heredero, que el abogado se había confabulado conmigo. Yo no respondía. Salía cada mañana a comprar pan, saludaba a todos con calma y volvía a mi casa. No hacía falta que yo dijera nada. El documento ya hablaba por sí mismo. Una tarde, golpearon la puerta con fuerza. Era Julián. Entró sin esperar permiso, con el rostro rojo de furia. Patricia venía detrás, más seria de lo habitual. «Mamá, tenemos que hablar», dijo de inmediato, cerrando la puerta con un portazo. Me senté en la mesa de la cocina y los miré en silencio. «Esto es injusto», continuó Julián golpeando la mesa. «Papá nunca habría querido dejarme sin nada. No te dejó sin nada», le contesté con calma. El abogado lo leyó bien. «Recibirás un apoyo, siempre y cuando me respetes». «¿Respetarte?», se burló Patricia, cruzando los brazos. «Después de todo lo que has hecho, nos dejaste en ridículo delante de toda la familia». «Yo no hice nada», respondí. «Fue Ernesto quien decidió». Julián se levantó y empezó a caminar de un lado a otro,
como un león enjaulado. Tú lo manipulaste. Seguro aprovechaste que estaba enfermo para convencerlo. No contesté. Lo miré fijamente hasta que bajó la vista. No voy a permitir que me dejes a merced tuya, dijo finalmente. Pero su voz sonaba menos firme. Patricia, en cambio, no retrocedía. Carmen, escucha bien. Tú no sabes manejar propiedades ni cuentas. Tarde o temprano tendrás que pedir ayuda. Y ahí estaremos nosotros. No respondí. Me limité a servir un poco de té y beber en silencio. Ese silencio los desesperaba más que cualquier grito. Pasaron las semanas y comenzaron a sentirse las consecuencias. Julián estaba acostumbrado a gastar sin preocuparse. Patricia también. Pero el dinero que ahora tenían en sus manos era limitado. El abogado lo había dejado claro. Nada podían tocar sin mi autorización. Los lujos empezaron a desaparecer. Primero fue el auto nuevo que Patricia soñaba comprar. Después, las cenas en restaurantes caros. Luego, los viajes de fin de semana. En el pueblo todos se dieron cuenta. La gente comentaba que antes Patricia caminaba como si el suelo fuera suyo, y ahora apenas levantaba la cabeza. Julián, que siempre presumía de su estabilidad, comenzó a evitar reuniones porque ya no podía invitar ni pagar como antes. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina sencilla. Iba al mercado, visitaba a mi vecina Marta, encendía la radio en las tardes, pero por dentro algo había cambiado. Ya no me sentía invisible. La gente me saludaba con respeto, incluso aquellos que antes me miraban como si sobrara. Un día, Patricia se apareció en mi casa sola. Venía con otro tono. «Carmen», me dijo, sentándose en la mesa sin que yo la invitara. «Tenemos que llegar a un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», pregunté. «Mira, todos saben que la herencia quedó a tu nombre, pero tú no sabes manejar esas cosas. Podríamos ayudarte. Julián tiene experiencia en números, yo en organización. Sería lo mejor para todos. ¿Y qué gano yo con eso?», le pregunté. Se quedó callada un momento. «Seguridad. No vas a tener que preocuparte de nada». La miré fijo. «No necesito que me administren la vida. Sé perfectamente lo que tengo que hacer». Se mordió el labio. Vi en sus ojos la frustración. Quiso seguir insistiendo, pero se levantó y se fue. Esa noche, recordé tantas veces en que Patricia me había humillado delante de otros. Recordé cuando me decía que no sabía vestirme, cuando me quitaba la palabra en la mesa, cuando me trataba como si fuera una sirvienta en mi propia casa. Ahora, la misma mujer que me había hecho sentir basura venía a pedirme un acuerdo. Días después, fue Julián quien volvió a visitarme, esta vez sin Patricia. Lo noté más cansado, con el rostro apagado. Se sentó frente a mí y bajó la voz. «Mamá, yo no quiero pelear contigo». Me sorprendió escucharlo así. «Entonces no pelees», le dije. «Yo no te he quitado nada. Pero entiéndeme, me cuesta aceptar que todo quedó a tu nombre. Eso lo decidió tu padre, y lo hizo porque sabía cómo eras». Se quedó en silencio. Sus manos se movían nerviosas sobre la mesa. «Yo trabajé mucho para llegar a donde estoy», intentó justificarse. «Y yo trabajé mucho más para que tú pudieras llegar», le respondí. «Lo olvidaste». No dijo nada más. Se levantó y se fue cabizbajo. En el pueblo, la noticia ya era un hecho. La gente comentaba que la viuda de Ernesto, a la que muchos habían subestimado, era ahora la que tenía la última palabra en todo. Para algunos fue un golpe de sorpresa. Para otros, motivo de satisfacción, porque todos habían visto cómo me trataron en el velorio y después. Un sábado por la tarde, mientras tomaba mate con Marta, me dijo en voz baja: «Al final, Carmen, la vida pone a cada quien en su lugar». Yo asentí, pero no celebré. No sentía ganas de vengarme con palabras ni con gestos. Mi venganza ya estaba en marcha, pero era silenciosa. Cada día que Julián y Patricia se enfrentaban a sus propios límites, cada vez que dependían de mí para algo, era una lección que ellos mismos se habían ganado. Con el tiempo, hasta otros familiares empezaron a cambiar su trato. La cuñada que me había ignorado en la misa vino a visitarme para pedirme disculpas. Los primos que habían guardado silencio en la notaría comenzaron a acercarse con más respeto. Y yo, sin mover un dedo, vi cómo el mundo se daba vuelta. Patricia ya no caminaba altiva. Ahora bajaba la vista cuando me cruzaba en la calle. Julián ya no presumía de nada. Ahora hablaba poco y en voz baja. Yo, en cambio, sentía dentro de mí una calma que nunca había tenido. Esa fue mi victoria. Demostrar que el silencio puede más que los gritos,
que la dignidad no se pierde aunque intenten pisotearla, y que los que un día me llamaron nadie, terminaron descubriendo que, sin mí, ellos no eran nada.